Bueno, vamos a platicar con Pablo Sergio Aispuro Cárdenas. Él es delegado del INE en San Luis Potosí. Vamos a hablar acerca de la liquidación del partido Redes Sociales Progresistas en el Estado. Entonces, queremos entender justamente, ¿no?, cómo funciona esta validación y retiro de registro y las consecuencias, ¿no?, a los partidos, aprovechando precisamente este caso en particular, el de Redes Sociales Progresistas en San Luis Potosí. Pablo Sergio, muy buenos días. Gracias por contestar nuestra llamada. ¿Cómo está, Eva María? Qué gusto, buenos días. Muy buenos días, te saludamos con mucho gusto en esta fresquísima mañana. Yo quiero preguntarte, ¿cómo es el proceso formal para que se le quite el registro a un partido y cuánto tiempo pasa para que surta efecto? Bueno, inmediatamente después de cada elección es posible, elección nacional, digamos, es posible que algún partido no haya alcanzado el 3% que exige la Constitución y la ley para conservar el registro. Entonces, digamos, una vez que los resultados están firmes, que ya no hay posibilidad de algún otro medio de impugnación que, digamos, rebata los números finales que genera el Instituto Nacional Electoral a partir de los cómputos finales, pues se procede al mecanismo de desaparición o de extinción. Para este fin, pues lo primero que se hace es que se nombra o una de las primeras cosas que se hacen, pues, es nombrar un interventor liquidador, digamos, la comisión de fiscalización del Instituto Nacional Electoral nombra a un fiscalizador y se procede a hacer una requisa, un arqueo y a revisar todos los bienes del partido, todas las que son propiedad de la nación, son propiedad del Estado mexicano, para recuperar lo que se pueda de eso y negándole ya otra posibilidad por lo pronto de acreditarse como partido político, de operar como partido político. Bien. Y entonces nos vamos topando con todas estas consideraciones que tiene el mismo sistema, ¿no?, para poder liquidar el partido. Y, a ver, por ejemplo, ¿cómo se cuantifica económicamente en lo que refiere a sus multas, a sus pasivos, a sus propiedades formales? Bueno, hay un procedimiento contable, digamos, hay una serie de disposiciones en un documento que se llama Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, que hay un capítulo específico para liquidación de partidos políticos, en donde el liquidador, la persona experta en esto, pues hace los trabajos propios de un contador, es decir, ve los estados de cuenta, ve los estados financieros, ve los saberes físicos, ¿sí?, los activos que tiene, las deudas, y desarrolla un proceso de liquidación muy parecido a las liquidaciones mercantiles, en donde pues pueden hacer fila los acreedores, ¿no?, para que se pague a los acreedores, para aquellos que acrediten debidamente que se les debe. En fin, es un procedimiento muy similar a una liquidación mercantil. Pablo Sergio, te saludo con mucho gusto, soy Jesús Aguilar. Hay un tema aquí específicamente, ¿no? En buena medida te estamos convocando esta mañana porque el caso de Redes Sociales Progresistas, este partido político que compitió en las pasadas elecciones a nivel federal y local, pues perdió el registro en ambos sentidos. Y el caso que a mí me llama la atención es la cuantificación. Según los números oficiales, José Luis Romero Calzada, este controvertido personaje mejor conocido como el Tecmol, sacó más de 100,000 votos, cerca del 8.7% de la votación, pero no le alcanza para tener el registro. ¿Cómo funciona la ecuación? O sea, ¿cómo puede tener un candidato al gobierno esta cantidad tan importante de votos y sí perder el registro? A ver, quiero entender bien la pregunta. ¿Me la quieres repetir, Jesús, por favor? Sí, o sea, ayer se anunció que justamente iban a liquidar, ya nos explicaste el procedimiento de la liquidación de los partidos políticos, a RSP, Redes Sociales Progresistas, que es este partido político que compitió en las pasadas elecciones del 2021 a nivel federal y a nivel local. Aquí postularon a José Luis Romero Calzada como candidato a gobernador. El Tecmol saca, según las cifras a las que accedimos, un poquito más de 100,000 votos, cerca del 8.7% del total de la votación, pero pierden el registro. O sea,
explícanos un poco la aritmética de este tema. ¿Cómo un candidato, en este caso a gobernador, logra tantos votos pero pierde el registro? ¿Y cómo funciona justamente esta aritmética? Querido Jesús, está registrado como partido político nacional. Es un partido político nacional. El mínimo que pide la ley para sobrevivir no es el 80% que pueda sacar en una entidad federativa, sino simple y sencillamente un 3% nacional. Es un partido político nacional, entonces pierde su partido pierde su registro como partido político nacional. Sin embargo, en este caso, redes sociales progresistas en su momento pretendió obtener el registro como partido político local, pero en sesión oficial la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó 2 sentencias. La primera, el Tribunal Electoral de San Luis Potosí, digamos, 2 resoluciones, confirmó la del Tribunal Electoral de aquí y que negó el registro como partido político estatal a redes sociales, como lo había establecido oportunamente el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, ¿no? Entonces, esta decisión, digamos, ha estado controvertida ya en la Sala Superior, pero ya está confirmada la resolución impugnada. La exigencia es para el partido a nivel nacional. Entonces, pues este es el resultado, pues es el procedimiento. No puede sobrevivir simple y sencillamente porque no está registrado como partido local. No puede decirse que sobrevive como partido local aquí, como partido nacional allá. Su registro es como partido político nacional. Como partido político nacional, redes socialistas progresistas perdieron el registro, Jesús. De acuerdo, ya entendemos ahí cómo funciona esta condición. Bien, pues ahí está. Sí, claro, sí. María, a ver si soy claro. Sí. No puede ser el mecanismo en una elección nacional, federal, digamos, de que hagas esta cuenta, de decir, sí, pierde el partido político nacional, el registro nacional, pero en tal estado, en tales municipios no, porque ahí fue más del 3%, fue el 8%, fue el 10%, no, pero sí. Bien, ¿qué va a pasar con otros partidos que sacaron una votación no adecuada, como el segundo PES, ¿no? O Fuerza por México, y con sus representaciones en San Luis Potosí? ¿De qué caso específico hablamos? Del de Fuerza por México, por ejemplo, ¿no? No sacan una votación suficiente para San Luis Potosí, pero entonces siguen siendo vigentes a nivel nacional. ¿Cómo queda, no? Esas posibilidades que se intercambian, ¿no? Que tienen una representación distinta en lo estatal y otra en lo federal. Sí, bueno, es la misma, es el mismo razonamiento de María. Lo que exige la legislación es que el porcentaje, el umbral para conservar un registro nacional sea el 3%. Si a nivel nacional se obtiene el 3% más, ese partido sigue siendo un partido político nacional. Evidentemente, un partido que saca el 4%, digamos, nacional y retiene el registro, pues bueno, ese 4% puede ser la resultante de operaciones en donde una está a la baja, es reprobatoria, y en otra es a la alta. La media resultó aprobatoria, digamos, para conservar el registro. Pues esa es la misma lógica. De acuerdo, pues nos encanta platicar contigo, como siempre. Esta es tu casa, Pablo Sergio, te mandamos un abrazo y ojalá sigamos atendiendo también toda la información y condiciones que genera el Instituto Nacional Electoral, una institución importantísima para nuestro país, para nuestra democracia, que hay que cuidar y preservar. Un abrazo. Jesús, invítame, querido Jesús, a platicar de las consultas indígenas que se están haciendo en 2 temas, cuando tú me digas. Claro. Vamos a hablar de distritación y adscripción calificada indígena. El día que me invites, que me importa mucho. De acuerdo, pues muchas gracias por todo. Estaremos al pendiente de todo este tema, por supuesto, de la consulta. Gracias por todo. Abrazo. Bueno, pues es la voz de Pablo Sergio Espuro, delegado de vocal ejecutivo del INE en San Luis Potosí.